por, por coordinar este primer esfuerzo. A todos los colegas, estoy viendo que tenemos 45 participantes. Eso, la verdad, me llena de mucha satisfacción y yo sé que a ustedes. Hoy Bernardo y Johnny escogieron este tema que es realmente muy interesante, inclusive para los que no hacemos esto, pero es un tema muy de actualidad, profundo. Eh, en febrero vamos a tener otro tema, webinar, así de que yo espero que esto siga, esta tendencia con los de cadera, que sigamos creciendo. Vamos a tener programación el año entrante, como ustedes saben, en Medellín, y se vienen cosas muy interesantes para cadera. Así es de que gracias a Streaming Colombia, gracias a Laurita por permitirnos estos momentos. Johnny, tienes la palabra como coordinador y aquí seguimos firmes. Perfecto, sí, buenas noches para todos. De verdad muy contento de que se tenga esta oportunidad de que la cadera empiece a ganar espacio como lo ha ganado ya en la atención médica, pero que lo gane así también en el conocimiento, en la enseñanza y que podamos compartir y seguir aprendiendo todos. Y muchas gracias al Mosco, que realmente fue quien se ha venido motivando en esto y estamos motivando a nuestra sociedad de la CAR para llegar a esto. En el día de hoy entonces vamos a tocar un tema especial y muy interesante que es las lesiones de los tendones glúteos, una patología que creo que todos deben tener conocimiento de ella, enterarse de cómo es su presentación, cómo es su identificación clínica. Y vamos a contar entonces con con unos personajes de alto nivel, el doctor Rodrigo Mardones, que es ortopedista en Santiago de Chile, uno de los pioneros de la artroscopia de cadera en Chile y quien acaba de entregar su año de presidencia de la Sociedad Internacional de Artroscopia de Cadera. Es un logro inmenso de parte de él por todo lo y muy merecido por todo lo que ha logrado y desarrollado en esta práctica. Vamos a tener al doctor Bernardo Aguilera, pionero también de la artroscopia de cadera en Colombia, muy conocido por ustedes y que realmente tiene muchas cosas para enseñarnos. Y luego estará Juan Carlos Gómez, Juan Gómez Hoyos, que es una persona joven que se impulsó a estudiar esto, que lo logró de una manera extraordinaria, con una gran experiencia en este momento a pesar de su juventud, y del cual me siento orgulloso de haber estado al lado de él por varios años. Y finalmente yo estaré discutiendo también con ustedes o presentando solo en forma didáctica un caso clínico. Así que bienvenidos todos, muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Y empecemos entonces con esto. Va a iniciar primero el doctor Bernardo Aguilera mostrándonos qué hay en la literatura sobre los resultados del tratamiento de esta patología de las lesiones de los tendones glúteos. Adelante, Bernardo. Ok. ¿Están viendo? Sí, señor, ahí se está viendo. Puedes ponerle modo presentación. Sí. 2 segundos. ¿Listo? Correcto. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Como decía Johnny y como decía el doctor Mosquera, para nosotros es, nos complace mucho tener esta reunión. Hace mucho tiempo queríamos introducir la parte de preservación de la cadera y bueno, ya se logró. El doctor Mosquera es uno de los que más ha empujado para esto y esto es muy, es muy bueno para nosotros aquí en Colombia y en la región. Bueno, vamos a hablar sobre patologías en el espacio peritrocantérico. Vamos a hacer la revisión en la literatura. Esto lo hicimos en compañía del doctor Félix Alejandro Reynoso, que fue muy importante en la consecución de toda la información y al cual le agradezco. Trabajo en la ciudad de Cali, en la unidad de preservación de la cadera, y con CELAPRECA, que es el proyecto de educación que tenemos nosotros.
Lo primero es que si nosotros ponemos en un buscador esta frase, el síndrome doloroso del trocante mayor, tenemos 311 resultados desde el 85 al 2023. Y en el 2016 fue el punto de quiebre porque se comenzó a producir la literatura ya con un conocimiento mucho más grande de la patología, siendo el 2022 el año donde más se ha publicado. Pero de estos genéricos, si nosotros le ponemos algo más específico y le metemos dos términos que lo utilizamos muy frecuentemente como bursitis trocantérica o tendinopatía del mecanismo abductor o glúteo, pues se duplica. Lo que quiere decir es que el término de síndrome doloroso del trocánter pues se comenzó a utilizar un poquito menos, porque si fuera más específico debería reducirse, como cuando lo ponemos mucho más puntual, más pro, si se puede decir, buscando los metaanálisis, los estudios controlados y las revisiones sistemáticas, donde realmente solamente nos aparecen 75 artículos, y eso se entiende, porque si solo se comenzó a producir fuertemente desde el 2016, pues se necesitaba mucha producción para hacer este tipo de análisis, y es obvio que la mayor producción sea en estos últimos 3 años, específicamente la mayor en el año 2021. Parece poco, ¿cierto? Pero yo creo que son más de los que yo pensaba encontrar acerca de esta patología. Entonces, vamos a hablar sobre espérate, sobre sobre la logística de lo que quiero dar esta charla, y es encontrar la evidencia de la literatura en estos 6 ítems: anatomía, etiología, diagnóstico, tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico y desenlace. Yo no voy a hablar al detalle de cada artículo, no voy a dar datos exactos, ¿cierto? No voy a comentar los artículos, voy a darle los datos relevantes que encontramos en esta búsqueda, y si alguien está interesado, voy a poner al lado de cada artículo este código QR. Ustedes le toman una foto, no se pongan a tomarle directamente para el artículo porque pierden tiempo, y posteriormente pues van a tener esa información de una manera más fácil después del cuento que yo les voy a echar. Entonces comencemos con lo de anatomía. Y en anatomía de algo que pues, la mayoría de nosotros dominamos, pero que me llamó la atención fue la cantidad de bursas que se tiene alrededor de la cadera. Son 11 bursas. Y los susceptibles a producir dolor son 9 bursas, como se ve en la imagen. Y este término es muy dado a que nosotros lo utilicemos, y nosotros vamos a ver los códigos cuando hacemos diagnósticos. Bursitis trocantérica es muy frecuente como causa de dolor en este espacio. Sin embargo, no hay nada más lejano, porque lo más frecuente que produce dolor, según ese artículo, son las tendinopatías glúteas y las tendinopatías de la fascia lata. Las menores son las bursitis. Y si queremos buscarlo como algo aislado, como algo único que produzca dolor, en este artículo nos muestra que son solamente el 8.1% de una reunión de casi 1000 pacientes, y donde lo más frecuente es la tendinopatía del glúteo medio y el glúteo mínimo en un 41.3%, y es parecido a lo que nos decía el artículo anterior. De todas esas bursas, la que tiene la mayor cantidad de sintomatología son básicamente 4 bursas, las 2 bursas del glúteo medio y las 2 bursas del glúteo mínimo. Hay 4 facetas. De las 4 facetas están ocupadas 2,5. El glúteo medio está en la faceta posterior y parte de la lateral, y el glúteo mínimo está en la faceta anterior y parte de la lateral también. La mayoría de los síntomas o de las patologías que se producen en este espacio es por disminución del espacio peritrocantérico, por la causa que ustedes quieran. Hay diferentes causas,
pero la más frecuente son causas morfológicas. Y vamos a ver la parte de etiología. En este artículo de estas autoras españolas de la Universidad de Oviedo, es muy bueno, te lo recomiendo, hacen una recopilación de todo, de la mayoría de los artículos más interesantes y quería dar a relucir varias cosas, o sea, la parte morfológica, como por ejemplo la anteversión femoral que hace que el paciente camine en rotación interna, altera biomecánicamente la marcha y es una de las causas asociadas a, en este artículo. Luego, la característica de la inserción del glúteo medio y el glúteo mínimo, sobre todo en las mujeres que tienen un espacio más pequeño, las predispone más, como lo muestra las estadísticas. Y esto que es muy importante, estos tres artículos que muestran la alteración de la dinámica espinopélvica, que tienen una gran asociación en la mayoría de las patologías alrededor de la cadera. Y por último, este artículo que muestra pues el aumento del ángulo Q en las mujeres, que también las predispone más a tener este tipo de patologías como la mayoría de nosotros sabemos. El doctor Johnny Márquez en el 17 ya había comenzado a analizar este tipo de cosas y comenzó a analizar la distancia que había entre los dos trocánter y la distancia que había entre las dos espinas ilíacas anterior superior, buscando el índice pelvitrocantérico y ya lo había relacionado con la ruptura de los tendones glúteos cuando había una mayor distancia entre ambos trocánteres. Y lo confirmaron en este artículo del 2021, un artículo brasilero multicéntrico que lo hicieron y lo confirmaron haciendo un estudio muchísimo más grande, con mayor análisis estadístico, donde este índice lo que nos da es que si lo encontramos tiene muchísimo más probabilidad de tener una ruptura del mecanismo abductor. Por último, en esta etiología, en este artículo hablan sobre la parte histológica de la inserción del glúteo medio, donde nos refieren que en la faceta posterior, ¿cierto? En la parte superior y anterior de la inserción es una inserción muchísimo más delgada, el tendón es muchísimo más delgada y por supuesto en la mayoría de las lesiones cuando nosotros entramos están en esa área y esa es la explicación que dan desde el punto de vista histológico. Pasemos a los métodos diagnósticos. En este artículo del cual también lo voy a referenciar para el diagnóstico, para hablar de las ayudas diagnósticos, pues básicamente la historia que es clara es muy frecuente, casi 2 por cada 1000 habitantes, mayor entre la cuarta y la sexta década, y es mucho más frecuente en mujeres, de 3 a 1, pero hay algunos artículos que hablan de 4 y hasta de 5 a 1. En cuanto al examen físico, habla de varias maniobras, la palpación como maniobra, el dolor para cuando se hace aducción contra resistencia y aducción con rotación externa contra resistencia, siendo esta maniobra la que tiene más sensibilidad y más especificidad. Y ese otro artículo, que es un metaanálisis, lo corrobora y dice que si usted junta la palpación, o sea, si usted le toca en la parte de la región trocantérica y tiene dolor, pero hace el test y no aumenta el dolor, ¿cierto? O no lo reproduce, lo más posible es que sea un dolor alrededor sin compromiso de la inserción, mientras que si los dos test son positivos, tiene una positividad casi del 100%. Hablan del 96% en ese artículo. En cuanto a las ayudas, y ahí sí tenemos que ir a las ayudas diagnósticas, es algo bien claro. Costo-beneficio, examen físico más ultrasonido o ecografía es lo más eficiente. Definitivamente con el examen físico, ecografía, se ve que hay alguna alteración, es costo eficiente. Pero si usted quiere ir a ver el detalle, el tamaño de la lesión, si hay desplazamiento, para que usted pueda programar
y planear su cirugía, definitivamente la resonancia magnética es la más evidente. Desde el 2011, como ustedes pueden ver, que este es un artículo viejo, desde el 2011, pero los demás artículos no cambian esto. Y en este artículo, que es mucho más nuevo, ¿cierto? Hablan de una sensibilidad de la resonancia magnética del 93% y una sensibilidad del ultrasonido del 79% y una especificidad de la resonancia del 92% y del ultrasonido del 61%. En cuanto al tratamiento, vamos a pasar de este, que es el tratamiento conservador, al tratamiento quirúrgico. Si hablamos de tratamiento conservador, vamos a hablar de 3 variables, o sea, inyecciones con corticosteroides, ondas de choque, PRP. La mayoría de estas acompañadas con terapia física, ya sea en casa o en sitios de rehabilitación. Para resumir todos estos 3 círculos, lo que le quiero decir es que las inyecciones con corticosteroides, la mayoría de los estudios, a corto plazo es la más exitosa, quita el síntoma, pero a medida que va progresando, va disminuyendo el porcentaje de mejoría que tienen los pacientes. Y las ondas de choques y el PRP es inverso. A corto plazo no tienen una mejoría tan rápida, pero a medida que va aumentando el tiempo, ¿cierto? Más o menos a los 6, generalmente lo cortan a los 6 y luego a los 12, pues va comenzando a tener un mejor resultado. Si ustedes ven aquí lo que informa estas ondas de choque, las inyecciones pasan del 75 al 48 a los 15 meses y del 13 al 74 las ondas de choque. Y lo mismo pasa con el plasma rico en plaquetas. Y eso que le acabo de decir es el resumen, lo resume este artículo, que también es muy bueno, ¿ya? Y aquí sí voy a leer lo que escribí. O sea, que las ondas de choque y la terapia física, pues no tienen muchas pruebas limitadas, no podían hablar mucho de eso. Las inyecciones con corticosteroides demostraron resultados superiores durante los primeros 3 meses en comparación con las ondas de choques, con el PRP y con la terapia física, pero las ondas de choque y el PRP aislado funcionaron mejor que las inyecciones después de los 6 meses. Y si se suman las ondas de choque y el PRP, mejoran aún más los resultados a los 6 meses. Que las infiltraciones o las inyecciones guiadas por fluoroscopia no mostraron mejores resultados que las que no se hacían, pero las que se hicieron con ultrasonido sí mostraron mejor efectividad y se podía localizar mejor la lesión y los sitios donde íbamos a llegar. Y no se pudo sacar conclusiones con respecto a los aparatos ortopédicos debido al gran sesgo y los defectos metodológicos dentro de los diferentes estudios. Este artículo se lo recomiendo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, le voy a resumir esto en 2 frases. La BT es bursitis trocantérica, la TGB es tendinopatía, coxa saltan y desgarro del glúteo. Abierto versus endoscópico. Léanse el artículo. La diferencia es nada, casi que sobre todo los resultados funcionales son muy iguales. Los resultados de dolor también son muy iguales. Lo que sí cambia, ¿cierto? Son las complicaciones, que tampoco son muy grandes, son estadísticamente significativas cuando se hace abierto, pero la reruptura desde el punto de vista endoscópico es más frecuente. Y este estudio lo confirma. Miren las gráficas, el azul es pre, el rojo es post, y ustedes están analizando la fuerza abductora, la parte funcional con el Harris Score modificado y el score de dolor de la visual análoga. La diferencia es muy poquita, o sea, casi que hacerlo artroscópico y abierto en los resultados funcionales es lo mismo, el dolor es muy similar. Un poquito más de complicaciones como todos sabemos que son una de las ventajas de las cirugías mínimamente invasivas o endoscópicas. En resumen,
Cuando hablamos de patología peritrocantérica, las bursitis son las menos frecuentes como causa del síntoma. El diagnóstico clínico como apoyo, con apoyo de eco tiene mejor resultado, costo efectivo. Sin embargo, la importancia de la resonancia es que nos da el detalle. El manejo inicial de las patologías del espacio intertrocantérico varía según el tipo de la lesión, siendo las inyecciones con corticosteroides y más terapia física los que tienen mejor resultado a corto plazo, y las ondas de choque y PRP que tienen mejores resultados a largo plazo en las lesiones que producen dolor y no tienen rupturas completas. Mientras que el manejo quirúrgico se recomienda hacerlo de manera más precoz. Somos muy conservadores muchas veces en este manejo, y eso así lo dicen. Y no existe una diferencia significativa en cuanto al manejo abierto y cerrado, en cuanto al dolor, funcionabilidad, pero sí en las complicaciones. Quiero invitarlos para el próximo año a la retoma de este curso que lo hacíamos cada 2 años, pero hace 6 años no lo hacemos, donde vamos a hacer un curso con conferencias magistrales, fuegos cruzados, análisis de casos, descripción de técnicas quirúrgicas, talleres de ecografía para la cadera y cirugías en vivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por esta muy clara presentación y por la oportunidad de que los asistentes puedan mirar allí los QR para tomar los artículos que quieran leer. Se les recuerda que si tienen alguna pregunta pueden hacerla por el chat, luego de que el doctor Rodrigo Mardones, que nos va a hablar a continuación de el uso de ortobiológicos en la patología peritrocantérica o tendinosa. Vamos a tener un espacio para unos de 5 minutos para unas preguntas. Así que adelante, Rodrigo, con tu charla y esperamos que sea del agrado para todos ustedes. ¿Me confirman que se ve la pantalla? Correcto. Bien, muchas gracias por la invitación. Bernardo me pidió que hablara un poco del uso de ortobiológicos en el glúteo medio y menor. Y como vimos recién, yo creo que es muy importante entender que el aparato abductor de la cadera es el equivalente al manguito rotador del hombro, y que básicamente es muy importante, y comparto lo que dijo nuestro amigo, que hay que tener muy claro si en verdad es la patología del glúteo la que vamos a encontrar un ente aislado y que requiere solo un tratamiento aislado. Y eso lo digo porque muchas veces veo conferencias respecto del tratamiento de estas patologías, y yo diría que en mi experiencia desde el año 2003, casi 20 años ya, es muy raro encontrar una enfermedad del aparato abductor pura y sola, salvo en pacientes años que en realidad están acompañados de un... Entonces el compartimento periférico no solo tiene patología, muchas veces asintomática. Como comentó Bernardo, si nosotros hacemos resonancia de gente de mediana edad asintomática, en un alto porcentaje de esos enfermos vamos a encontrar bursitis o tendinopatías que son asintomáticas. Por lo tanto, es muy importante entender la anatomía, tanto de la imagenología, y saber básicamente qué de esto es lo que en verdad está doliendo, molestando, y si esto es en realidad una patología primaria o, en la inmensa mayoría de las veces, una patología secundaria. Lo mismo ocurre, y hemos aprendido con la patología de la columna asociada a este ente en el fondo, que es básicamente las alteraciones en la forma, morfología o daño de la cadera versus el espacio peritrocantérico versus el espacio sacroespinoso y lumbar. Por eso que es muy importante en el diagnóstico diferencial hacer algunos tests, no solamente en los clínicos. Mucha gente, por ejemplo, que tiene un síndrome de pellizcamiento y algún grado de dolor articular, o que se manifiesta con una tendinopatía glútea y no le trata la tendinopatía glútea, y al control de esta enfermedad lo que tiene es un problema intraarticular, y ahí es muy importante para diferenciar en estos enfermos que tienen alteraciones o mezclas de dolores, una punción articular con lidocaína, que puede ser intraarticular del glúteo o de la columna lumbar, dependiendo de lo que técnicamente a nosotros nos parezca.
Y la verdad es que ahí me gustaría recalcar, antes de entrar en la parte de ortobiológico, que muchas veces incluso yo he mandado enfermos que creo que 100% tienen una patología glúteo articular y finalmente no se mejoran con la infiltración y termina siendo un problema de columna o viceversa. He apostado a veces que un paciente tiene una hernia alta y finalmente con una inyección intraarticular se le pasa el dolor, entre comillas, en nervios, significando que es un dolor referido. Y por eso es muy importante el examen físico. No voy a dar mucho detalle de esto porque ya fue ampliamente visto por Bernardo, pero es importante que antes de empezar con estas alternativas de tratamiento, que yo voy a hablar de lo ortobiológico, tengamos muy claro qué es lo que es esta patología y en la inmensa mayoría de los casos, al menos en mi práctica, está asociado a un síndrome de pellizcamiento. El ultrasonido y la resonancia, como muy bien describió Bernardo, son muy importantes, pero ojo que, como digo, la patología aislada prácticamente no existe, entonces probablemente vamos a encontrar alteraciones de muchas cosas y vamos a tener que definir cuál es el problema original. Hay que recordar, y sobre todo para la gente que ve mucho hoy día síndrome peritrocantérico o glúteo posterior, en el fondo, que muchas de estas patologías parten con un pellizcamiento simple que produce una protección de la cadena en rotación externa y que finalmente genera una alteración biomecánica extensa y que genera alteración en la musculatura glútea, pero que corrigiendo el pellizcamiento anterior probablemente se va a mejorar. Y los tipos de lesiones que son subsecuentes del tratamiento ortobiológico básicamente están las tendinopatías, que son las más fáciles de tratar con estas tecnologías, la bursitis, y las rupturas parciales, porque las rupturas totales probablemente ya están fuera del alcance ortobiológico y son, como dijo bien Bernardo, más subsidiarias del tratamiento quirúrgico, y este tratamiento quirúrgico debiera ser medianamente precoz. Sí creo que en el uso del manejo médico de esto, ya sea el uso de antiinflamatorio, kinesioterapia y a pasar a las inyecciones o los ortobiológicos, sigue siendo el tratamiento de elección, sobre todo en las tendinopatías, no habiendo muy raro un pellizcamiento anterior o aquel dolor glúteo de inflamación que queda posterior al tratamiento de un pellizcamiento anterior que eventualmente puede ser subsidiario de estos tratamientos. La verdad es que cuando uno habla de ortobiológico y nos referimos desde la cortisona hacia abajo, es decir, el uso de PRP en mi caso, y células madres concentradas o expandidas, la cortisona es un tratamiento medicamentoso que tiene algunos efectos que vamos a ver, y yo diría que en este orden van ascendiendo en evidencia y en resultados cuando están bien indicados y bien hechos, porque a diferencia de la fenestración y la cortisona, cuando nos metemos del coágulo de PRP o del PRP o del líquido de PRP, y pasamos también a las células madres, vamos a ver que la variabilidad en las cosas que estamos hablando, a pesar de que parece entre comillas el mismo producto, es muy alta, cosa que no ocurre con la cortisona. Y me refiero a la fenestración porque si bien es cierto la cortisona está establecido como el mecanismo de segunda línea de tratamiento, como una inyección peritendínea, la verdad es que hay algunos estudios que han tratado de mezclar el uso de la eficacia de la cortisona versus la fenestración y el PRP, y la verdad es que el solo hacer fenestración o agujero en la zona peritrocantérica donde está la lesión glútea tiene un muy buen efecto sobre el tratamiento de la tendinopatía. Básicamente porque es importante, ¿cómo se llama? Que este efecto biológico, como en las ondas de choque que también lo mencionó Bernardo, genera en el fondo una reacción en la fenestración. Y este es un trabajo que todavía no está, pero es un trabajo muy importante porque son 100 pacientes por grupo en que se mezcla el plasma rico en plaquetas versus un placebo, y está desde hace 3 años en reclutamiento, llevan ya 90 pacientes, o sea, están a punto de terminar, y es importante que lo busquemos después porque es el primer trabajo que compara el placebo con el PRP en el fondo. Hay múltiples estudios que demuestran que en las enfermedades de tejido blando musculoesquelético, condiciones parecidas al dolor trocantérico, y de ahí es que viene la derivación de esto, tienen buenos resultados, y en la literatura los resultados más importantes con PRP son en la fascitis plantar y en la tendinopatía patelar, que además están contraindicados al uso de corticoides en el fondo. Hay algunos trabajos que comparan el uso de corticosteroides con PRP y dicen que 2 meses después no hay influencia del uso de PRP versus corticoide. Y es muy importante entender que hay muchos trabajos variables respecto de PRP, pero que desafortunadamente no definen qué PRP es el que se está usando. Y el PRP puede ser algo tan simple como alguien que solo bate sangre en la consulta o en el pabellón, hasta las diferencias técnicas de generación de PRP.
Y como vamos más adelante, en uno de los primeros estudios que nosotros hicimos, en un estudio prospectivo randomizado doble ciego en PRP intraarticular en coágulo o líquido post cirugía, la verdad es que cuando uno mide el contenido de ese PRP en los pacientes, incluso dentro de los pacientes hay variabilidad. Lo que quiero decir es que si uno agarra 100 pacientes y le va a hacer algún tratamiento de PRP y usa la misma técnica y evalúa lo que genera como PRP en cada paciente, probablemente va a tener una distorsión en que un 60% de los pacientes van a tener más o menos la misma condición de PRP, un 20% va a tener una condición mucho inferior y otro 20% va a tener una condición muy superior en calidad. Y eso es muy importante a la hora de evaluar los resultados. Y así es como este otro trabajo, y varios de ellos dicen que en la tendinitis de glútea recidivada, el PRP es efectivo y es seguro. Y este es un trabajo que comparó, como conversamos, la fenestración versus el uso PRP y demostró que en ambos grupos guiados por ultrasonido era efectivo, por lo tanto la estimulación directa biológica del tendón y el uso del PRP en este en particular tienen el mismo efecto. Este es un trabajo de Mauter con 180 pacientes con algún grado de tendinopatía crónica en los que usaron PRP. 16 de estos pacientes tenían una tendinopatía glútea y el grupo global tuvo un 82% de mejoría moderada importante y un 85% de grado de satisfacción, que es bastante similar a lo que uno ve en los estudios corticoides, con la diferencia que el PRP tiende a tener mayor duración y por supuesto genera menos daño. Ahora, nosotros, y quise traer este trabajo a propósito del PRP, porque por allá por el año 2012 hicimos una evaluación del uso de PRP interarticular, que hoy día lo usamos como gold standard, y presentamos esto en la ANA en ese tiempo, en el fondo, y la verdad es que esto es un trabajo bien interesante, y desde ahí en que nosotros cambiamos nuestra forma de tratarla en el paciente en la cirugía de pellizcamiento, y en todos los pacientes hoy día colocamos un coágulo de PRP, en el fondo. Y lo que nosotros vimos es que la literatura decía que si uno tenía un coágulo PRP activado in situ o hecho previamente, podía estar con factores de crecimiento por 7 días, y si uno activaba ese coágulo podía tener hasta 21 días. Por lo tanto, tuvimos la idea de comparar el uso de PRP en coágulo activado versus el uso de PRP líquido en pacientes sometidos a una artroscopía cara. En ese tiempo las cirugías eran un poco más largas que hoy día y generaban más efectos antiinflamatorios. 2010 era una cosa importante en la medida que la técnica se depuró, disminuyó el tiempo quirúrgico, y la técnica, en el fondo, esto ha disminuido, pero nosotros, como desde ese tiempo usamos PRP, no hemos visto esa diferencia en el fondo. De hecho, muchos de nuestros pacientes en los inicios de la cirugía, que eran largas, 2 o 3 horas, quedaban con una PCA de morfina. Bueno, separamos a 100 pacientes en 3 grupos: el grupo control, que le poníamos una solución salina; el grupo PRP spray, que significa que hacíamos el PRP con las mismas características del PRP siguiente, por decirlo así, pero no lo activamos; y el tercer grupo, que era el grupo activado. En todos estos pacientes, además, medimos las concentraciones de plaquetas que se generaban, el nivel de leucocitos, y demostramos esto que le acabo de decir, que en realidad cuando uno habla de PRP hay que tener mucho cuidado, porque la variabilidad interindividuo no es menor y puede ser hasta un 60-40% el estándar versus algo mayor o superior. Randomizamos los grupos, hicimos una escala de división análoga, y además requerimientos de morfina que en ese tiempo se usaba, y hicimos los grados de inflamación o edema, como no equimosis, grado 1 cuando había menos de un 10% de equimosis, y todos hemos tenido estos pacientes, sobre todo antiguamente, que aparecía una gran equimosis al otro día de la cirugía, que era lo que nosotros llamamos grado 3 en el fondo. Y lo que vimos básicamente es que el coágulo de PRP versus el control y el spray tenía una disminución importante del dolor perioperatorio y una disminución importante de los requerimientos de morfina, y ambos eran estadísticamente significativos, no siendo así el uso de PRP spray y control. Por lo tanto, como les comentaba, si nosotros hubiéramos hecho un estudio solo con PRP spray versus control, no hubiéramos encontrado diferencias estadísticamente significativas, cosas que sí encontramos al usar un coágulo de PRP. Además, y esto fue lo más dramático, los pacientes en los que usábamos coágulo de PRP prácticamente no había equimosis, y el porcentaje de equimosis era muy bajo o muy pequeño versus los pacientes control o incluso los pacientes usando PRP spray. Y la concentración, como vemos en el spray, era distinta a la concentración que obteníamos en el pacientes que tenían un coágulo, y la variabilidad entre aún existía en el fondo. Y en ese estudio nosotros concluimos que el uso de un coágulo de PRP de post-cirugía administrado intraarticularmente post-artroscopía
tenía un nivel 1 de evidencia respecto de menor dolor y menos efecto inflamatorio en nivel articular, y de hecho eso cambió nuestra actividad. Hoy día nosotros prácticamente todos los pacientes, salvo que en algunos de ellos, yo diría en un 10% no se haga un coágulo, entregamos un coágulo activado post cirugía. Y eso es interesante también porque después de la cirugía en aquellos pacientes que tienen tendinopatía glútea, además usamos todo el plasma pobre, por decirlo así, en un gran volumen periglúteo, y además la fenestración, y con eso hemos disminuido las molestias de esos pacientes que era alta, pacientes con tendinopatía que no necesitaban cirugía, disminuyó la molestia del tendón glúteo posterior. Y este es el trabajo que les conté que se está aún completando para tener 100 y 100 pacientes en el uso de PRP versus placebo para el tratamiento del dolor peritrocantérico, y muy interesante seguirlo. En el fondo probablemente el próximo año ya vamos a tener los resultados. Ahora, y respecto de ortobiológicos, nosotros hemos usado inicialmente el concentrado de células madre, y siempre lo pongo porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de expandir, y el concentrado de células madre o de médula ósea tiene un efecto superior al PRP en nuestro grupo, y básicamente lo que uno hace es concentrar 20 cc de médula ósea, que puede tomar 2, 3 o 4 veces, y generar una centrifugación de estas células y activarlas con un coágulo de PRP para que esto se vaya decantando en forma lenta. Normalmente lo hacemos pericirugía, pero uno podría hacerlo eventualmente en una zona de inyección solo directa sin cirugía. Es muy importante, así como cuando uno habla de PRP y hablamos de células madre, usar el concepto de lo que se llama dosis, que también debe usarse en PRP por lo que ya les comenté, pero básicamente dice que cuando nosotros hablamos de células madres tenemos que saber de qué estamos hablando, quién es el donante. En este caso normalmente son autólogas, salvo que las células del paciente, sobre todo en aquellos sobre 75 años, tengan una mala calidad, en cuyo caso o las complementamos con halogénica o usamos halogénica. El origen del tejido, la mayoría de los tejidos son médula ósea o tejido graso. La médula ósea es mucho más efectiva cuando uno quiere regenerar tejido, y el tejido adiposo es mucho más efectivo cuando uno quiere generar solamente efectos antiinflamatorios, en el fondo. ¿Cómo se separaron? En este caso, cuando hablamos de concentrados versus enriquecido en cultivo versus algún grado de prediferenciación, como lo hacemos en células neuronales o células de cartílago, en el fondo. Las características y expresión de estas células y el sitio en que se va a generar. En este caso es intramuscular, es periarticular, es supraarticular, es bursal, etcétera, etcétera. Y yo le agregué a esta clasificación una T, que es el tipo de paciente, porque por supuesto aquellos médicos que están acostumbrados a ver deportistas de élite y gente muy demandante, no es lo mismo que aquellos como nosotros que vemos una población normal, y que solo en algunas excepciones vemos pacientes de alta demanda, porque el tipo de paciente va a generar distintas aprensiones respecto de. Y la verdad es que el uso de células madre en tendinopatía ha sido muy estudiada en animales. La regeneración que se produce está bien definida y mejora las cantidades de los buenos colágenos versus los colágenos que tienden a ser fibrosos. Y nosotros partimos haciendo uso de células madre en lesiones en deportistas complejas que requerían cirugía. Este es el caso de un futbolista que tuvo una lesión parcial del tendón patelar, estaba a semanas de partir en las eliminatorias para el Mundial de esa época, y le habían ofrecido 6 meses para respecto de su tratamiento quirúrgico, y nosotros fue de los primeros pacientes que usamos células madres expandidas en cirugías, y ahí lo tenemos a las 6 semanas después de la cirugía tratando, y a los 2 meses ya estaba jugando en el fondo. Y probamos en varios grupos tendíneos, y por supuesto hicimos nuestro grupo en pacientes con lesión glútea. En este caso eran 6 pacientes, perdón, que tenían una lesión y que además fueron sometidos a una cirugía artroscópica. Por lo tanto les tomamos células, hicimos el tratamiento celular intraarticular, y en la última inyección le colocamos una dosis peritendina en el fondo. Y lo que mostramos era que todos estos enfermos tuvieron mejoría de su score pre y post, y que hubo mejorías además en la resonancia de control, y hoy día lo usamos como tratamiento de última línea prequirúrgico en una lesión parcial o tendinopatía, o lo usamos como coayudancia de la cirugía cuando tenemos una lesión parcial que no vamos a reparar y vamos a hacer un tratamiento de células madre intraarticular. Todos los pacientes tuvieron alivio del dolor después de 3 meses de la cirugía y 6 semanas después de la inyección, en el fondo. Y la resonancia, como dije, mostraba cambios precoces en la mejoría de estos tendones, lo que fue muy efectivo y nos hizo dejarlo como un tratamiento de elección para los pacientes que les acabo de anunciar. En conclusión, como dijo Bernardo, hay que entender muy bien la anatomía, estar claro cuáles son las fuentes de dolor, estar claro cuando hay indicación quirúrgica versus no, pero usar estos biológicos, incluyendo la cortisona y la fenestración, es muy importante como coadyuvancia
o como tratamiento inicial de algunas lesiones o como tratamiento coadyuvante con cirugía de pellizcamiento en aquellas lesiones parciales o tendinopatías que no requieren cirugía y que no presentan una ruptura que va a requerir cirugía. Para aquellos que no tienen la posibilidad de hacer células expandidas, el concentrado celular de médula ósea también tiene un efecto benéfico que es un poco superior al PRP. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí queda muy clara tu presentación y mostrándonos la experiencia muy fuerte que tienes tú sobre el manejo de estos biológicos desde hace buen rato y del cual hemos ido aprendiendo. Los biológicos y los ortobiológicos obviamente han venido ganando espacio en todas las estructuras del organismo, en la parte osteomuscular y eso seguirá creciendo y obviamente se necesitarán cada vez mejores trabajos para que, como el que tú acabas de hacer, para que esto se siga expandiendo a nivel mundial, también para el área trocantérica. Vamos a tener unos 5 minutos para responder algunas preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí hay una pregunta que quería que Bernardo nos ayudara, que es, ya voy, Bernardo, que si sabes algo acerca de la termografía. La termografía es como medir con técnicas especiales la radiación infrarroja que haya vaya en los tejidos profundos y qué aplicación conoces de esto. Realmente no sé, dentro de lo que leí, no lo nombraban. De pronto tendría que profundizar más en la parte de los manejos de recuperación, básicamente en la terapia física, donde se utiliza mucho, pero no tengo un conocimiento como profundo como para opinar. Yo tampoco tengo nada al respecto. Otra pregunta aquí, Bernardo. Excelente. ¿Los pacientes con coxa vara y retroversión femoral son factores para lesiones del glúteo medio menor? Te pregunta tu gran amigo Rudy Coakira. Lo que hablaba y lo que comenté, y Rodrigo también lo afirmó, la parte morfológica que cambie la biomecánica de la marcha, siempre tiene alguna tendencia. En ese estudio que yo les mostré sobre la medida del índice pélvico trocantérico, ¿cierto? La coxa vara no tenía unos resultados estadísticamente significativos para hacer una relación directa con la ruptura o con las tendinopatías. Y vos lo encontraste también en tu estudio. Lo que sí tiene la relación directa es el mayor diámetro, ¿cierto?, entre las dos bordes de las caderas. Sin embargo, en los otros estudios lo asociaba la anteversión femoral muy severa, que hace que los pacientes caminen en rotación interna, y esa alteración mecánica la asociaban, y en ese estudio tuvo una asociación con este tipo de pacientes que tenían molestias. Yo tengo una Perfecto. pregunta. ¿Puedo dar una pregunta a Sí, Rodrigo? claro. Adelante. Rodrigo, eh, ¿qué opinas del hacer ondas de choque antes de colocar células que estimulen la cicatrización o el crecimiento o reparen? Mira, no tengo mucha opinión porque tengo cero experiencia en uso de ondas de choque. La verdad es que como fui en mi línea biológica por el lado de las células y el PRP, lo único que he hecho similar es que siempre que pongo en tendinopatía, como dije, PRP de, eh, de baja calidad, por decirlo así, porque el coágulo lo dejo intraarticular, hago una fenestración y sigo todo el tendón del glúteo, que está demostrado que funciona y genera un efecto biológico. Y la teoría de las ondas de choque en el fondo es la misma, en el fondo es que por ultrasonido yo genero micro daño y por tanto hay algún estímulo. Y todos los fenómenos inflamatorios lo que hacen es estimular que haya reclutamiento de células y tiene en teoría un efecto benéfico. Y tú mostraste un trabajo en que el uso de ondas de choque más PRP era mejor que el PRP solo y tiene sentido, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta para Rodrigo antes de continuar. ¿Alguna experiencia con la aplicación de exosomas y o células mesenquimales halogénicas de cordón umbilical? Ya,
En pacientes que tienen mala calidad celular, nosotros o hacemos una coadyuvancia en el cultivo de células o de frentón usamos células halogénicas. Y ahí me gusta la pregunta porque quiero hacer una salvedad que me parece muy importante respecto a este tema. El exosoma nace de aquellos lugares que está prohibido hacer células expandidas, porque el exosoma básicamente es el residuo, es la proteína celular que generan las células madres y que muchos grupos han definido como la terapia celular del futuro, porque eventualmente nosotros vamos a poder separar los exosomas específicos respecto del estímulo que queremos generar. Eso hoy día no existe y los exosomas o residuos celulares que en el fondo hacen que no sea un cultivo celular, de nuevo, a mi entender, es una técnica que es un poco inferior a las células expandidas, y ya me voy a referir a la diferencia entre autóloga y halogénica, porque, como digo, se desarrollan en aquellos lugares donde, por razones que a mí me cuesta entender, está prohibido expandírselo y igual a colocárselo a los pacientes. Y respecto de las células halogénicas también de cordón, si bien es cierto, son muy buenas, las mejores células madres mesenquimáticas que nosotros podríamos tener de nosotros mismos son las de nuestro cordón. Lamentablemente la tecnología no existía cuando nosotros nacimos, al menos cuando yo nací. Probablemente cuando nació Bernardo, que es más joven, ya se podía y a lo mejor guardó, pero teóricamente es la mejor célula que uno pudiera guardar. Ahora, el desarrollo farmacológico de las células madres en los países donde se ha querido desarrollar como una técnica de laboratorio, estimula el uso de células de cordón o halogénicas porque es una terapia que uno, entre comillas, puede vender bolsitas de terapia y no tiene que hacer lo que hacemos nosotros, que es traer al paciente, tomarle células, expandirle y volver a colocarse. Pero en todos los estudios a nivel mundial, en las distintas patologías que existen respecto a las células mesenquimales, la potencia de las células halogénicas baja como un 30% respecto de las células autólogas. Por eso es que nosotros seguimos cuando se puede, y las células son de buena calidad, usando células autólogas. Sin embargo, la célula halogénica es un 30% menos potente, pero es mucho más potente que el PRP y que los exosomas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuemos entonces con el doctor Juan Carlos Gómez, que nos va a hacer la presentación del tratamiento endoscópico de esta patología peritrocantérica. Y luego yo presento un caso clínico y finalizamos con unas preguntas luego de esto. Bueno, muy buenas noches. Me voy a enfocar entonces, ya que los colegas se enfocaron en la teoría del síndrome y en las terapias ortobiológicas. Yo me voy a enfocar en la parte quirúrgica y lo voy a hacer de una manera lo más pragmática posible. Entonces yo resumí como la experiencia de los últimos 10 años de estar expuesto a este tipo de enfermedades y al tratamiento mínimamente invasivo y abierto, como cuáles son los 10 tips que me parecen más relevantes para las personas que quisieran como empezar a hacer esto con más frecuencia o que ya la hacen y de pronto esto les puede aportar algo. Ya habíamos visto pues de todas las opciones de tratamiento conservador y yo solamente me voy a enfocar en la de reparación endoscópica, porque ya Bernardo dijo que también es válido hacerla abierta, pero en la parte técnica de la endoscopia yo quería mencionar estos 10 aspectos. El primero es conocer los retos anatómicos. Entonces, a veces, aunque se tenga habilidad para triangular y tenga un manejo adecuado del equipo de artroscopia, si uno no conoce que hay unos detalles anatómicos relevantes para el tratamiento, puede tener fallas indeseables. Por ejemplo, la banda iliotibial que ustedes ven ahí en ese muslo disecado en la parte lateral, tiene una zona más engrosada en la parte posterior, en el tercio posterior, que es donde generalmente se presenta la mayor fricción. Y si en la fisiopatología que yo le diagnostiqué al paciente está incluida una fricción de la banda iliotibial sobre el trocánter mayor por los aspectos anatómicos que ya había descrito Bernardo, es importante abordar esa parte de la banda iliotibial, porque si cortamos o hacemos una liberación, en caso de que queramos hacerla en la parte más anterior, el paciente va a quedar con la fricción, y si había una cadera en resorte va a quedar persistente, que es algo bastante incómodo con el paciente en el posoperatorio. Otra cosa importante de los aspectos anatómicos es que ese espacio peritrocantérico es virtual. Es decir, hay que generar el espacio. Por eso en la técnica endoscópica, la posición del paciente y la movilización de la cadera durante la cirugía y cómo se usa el flujo de líquido es importante. Y miren que la banda iliotibial ahí en el corte transversal sobre el trocánter mayor es bastante gruesa.
Entonces, cuando estamos haciendo la disección de esa banda, hay que tener mucho cuidado en la técnica, cómo se hace, porque podría uno terminar lesionando el tendón si lo hace de afuera hacia adentro, ya que, como les dije, es un espacio virtual y uno cree que está cortando la banda y a veces puede estar cortando el tendón del glúteo medio en una paciente que de pronto no tenía una lesión tan grande. Otra cosa importante en la anatomía es que el glúteo menor no está anterior al glúteo medio, está debajo y la inserción es anterior. Pero si ustedes ven en este video que está aquí a la derecha, es más o menos una representación real de cómo están distribuidos esos dos grupos musculares o esos dos músculos. Y para yo poder abordar el tendón del glúteo medio, casi que tengo que levantar el glúteo del glúteo menor, tengo que levantar el glúteo medio. Por ejemplo, aquí hay un error en estos programas de anatomía porque ahí los muestran como si los pudiéramos abordar en diferentes caras del trocánter, pero cuando nosotros nos fuimos a disecar cadáveres a medicina legal, cadáveres frescos, encontrábamos que teníamos que levantar el glúteo medio, ahí se ve la huella de inserción sobre el trocánter mayor en donde lo levantamos, está el tendón del piriforme llegando a la fosita piriforme y está el glúteo menor en la parte de adelante. O sea, no es posible reparar el glúteo menor sin haber levantado el glúteo medio. A veces cuando hacemos cirugías en la parte anterior del trocánter y creemos que es el glúteo menor, en realidad son fibras anteriores del glúteo medio. Otra cosa importante en el segundo aspecto es anticipar el problema. Yo no puedo meterme con un paciente con dolor peritrocantérico crónico a explorar el espacio peritrocantérico sin tener claro qué es lo que voy a tratar, porque como ya mencionó el doctor Mardón y el doctor Aguilera, eso es más complejo que una bursitis y no es simplemente entrar a quitar la bursa, sino que hay que quitar la causa de la inflamación, o que puede ser tendinosa generalmente. Yo diría que las bursitis aisladas del trocánter son excepcionales. Yo creo que son rarísimas. Casi siempre hay una fisiopatología detrás que es la que hay que tratar. Entonces, una pregunta importante es preguntarse si el paciente tiene un mecanismo de resalto de la banda iliotibial, como se ve en ese caso. ¿Qué tipo de ruptura tiene? Si es que hay una ruptura del glúteo medio, ¿qué tipo de ruptura tiene? Un poquito más. ¿Aló? ¿Qué tipo de rotura tiene? Por ejemplo, podríamos una clasificación pragmática. Hay clasificaciones en resonancia que ha hecho los colegas de Chicago, pero son poco útiles en el momento quirúrgico. Yo creo que uno en cirugía, cuando ya ve que hay una lesión, tiene que clasificarla si es una lesión debajo de la superficie del tendón, si es una lesión que no compromete toda la huella de inserción, pero que parte del tendón está completamente desinsertado, que son lesiones parciales de espesor completo, o lesiones completas donde hay un arrancamiento completo del glúteo medio. Yo solamente he visto una en un atleta de alto rendimiento. De resto, casi todas son parciales de espesor completo o de superficie profunda, que es como si se levantara como un velcro viejo del hueso y dejara un espacio que no debería existir, que ya Johnny en el caso que tiene nos va a mostrar cómo se identifica. La resonancia magnética simple orienta, pero es poco específica, como ya lo había mencionado y no voy a ahondar en eso, pero nos ayuda a identificar que estas hiperintensidades que vemos generalmente no son solo bursitis, sino que muchas veces comprometen el tendón y, por ejemplo, en la imagen de la derecha se puede ver un muñón de un tendón de una ruptura parcial. Tercer aspecto es elegir la posición en la mesa con base en esos aspectos que acabamos de revisar con las características del paciente. Yo creo que si hay resalto de la banda iliotibial es ideal la posición lateral, en decúbito lateral. ¿Por qué? Porque yo puedo generar el mecanismo de resalto mientras estoy haciendo la liberación de la banda iliotibial. Cuando yo tengo el paciente en supino, que es otra posibilidad para hacerlo, digamos que no es tan fácil porque no se puede hacer tanta aducción de la pierna y tanta libertad de movimiento de la extremidad para generar el mecanismo de resalto. Es mucho más difícil. Entonces es probable que sea más riesgoso que quede una cadera en resorte externo persistente. Una recomendación importante también podría ser hacer una hidrodisección, que es entre la piel, o sea, el tejido celular subcutáneo y la banda iliotibial, inyectar unos 30 centímetros de solución estéril artroscópica con una aguja de artroscopia, y eso genera una disección de agua o una hidrodisección entre la banda iliotibial y el tejido celular o graso, que nos permite identificar más fácil la banda iliotibial. Después de esto podemos pasar un portal proximal y distal que varía, no hay una localización específica, varía mucho de la distancia de la piel al fémur,
porque en pacientes obesos me ha tocado hacer portales hasta en el tercio medio del muslo y en pacientes muy delgados, muy cerquita al trocánter. Entonces uno lo tiene que planear de acuerdo al volumen del panículo adiposo del paciente y a la muscularidad. Pero yo con esos dos portales y con dos Wisinger trato de tocarlas por encima de la venda iliotibial, y lo que voy a ver después de la hidrodisección y de hacer eso es unas fibras que van longitudinales al muslo, ahí se puede ver. Es muy importante ver esta estructura antes de y disecarla pues y separarla de la grasa antes de hacer la incisión. Lo que le decía en la posición lateral es, por ejemplo, esta es una paciente joven con una cadera en resorte externo y ustedes pueden ver que después del corte longitudinal todavía se genera el mecanismo de resalto. Si yo hubiese tenido esta paciente en supino en una cama de tracción, una mesa de tracción, probablemente yo no hubiera podido ver este fenómeno y no hubiera podido hacer el corte para poder generar la resolución del resalto como ya se ve acá. O sea, hubiera sido mucho más probable una falla. Miren ese cordón tan grande que tiene a la derecha de la pantalla que corresponde a la parte posterior de la banda iliotibial. Si no hay mecanismo de resalto, la posición supina o lateral me parece que son iguales. A veces en la posición supina es muy importante tener en cuenta que probablemente el brazo del paciente debe estar abierto como en posición de crucifixión, porque si ponemos el brazo sobre el tronco nos puede estorbar para el portal proximal. Y muchas personas lo que hacen es hacer un portal, eso es también lo que yo hago, como en este paciente mío, anterolateral, y me meto debajo de la banda iliotibial y puedo hacer el corte desde debajo de la banda iliotibial. Esa es una posibilidad. Y las personas que están empezando la curva o incluso en pacientes muy obesos, podemos hacer en supino mucho más fácil una fluoroscopía, también se puede en lateral, pero es un poquito más engorroso, para identificar la zona donde queremos llegar y evitar hacer un corte muy proximal, muy distal o muy anterior o posterior. El cuarto aspecto es si vamos a seccionar la banda iliotibial, que es una de las posibilidades, porque también se puede hacer una técnica sin esto, debemos hacerlo de adentro hacia afuera, como muestra este video. Entonces mira que ahí estamos viendo el trocánter al fondo y yo estoy haciendo el corte longitudinal desde adentro hacia afuera para evitar, ahí se ve la bursa como la estoy manipulando, esto es para evitar que hagamos una lesión inadvertida del glúteo medio. Quinto, hay que identificar muy bien la bursa y separarla del tendón del glúteo medio, que generalmente esté debajo, porque también he visto en bursas que se ven muy fibrosas, se parecen a veces a un tendón adelgazado y en realidad el tendón está debajo. Entonces es muy importante separar esas dos estructuras. Si el footprint está escleroso, por ejemplo, en esta rotura parcial de espesor completo, es recomendable hacer microfracturas, lo que permitiría una salida de células de la médula ósea y generaría mayor posibilidad de cicatrización, y ya las aumentaciones con ortobiológicos, como nos lo explicó el doctor Rodrigo Mardones. De acuerdo al tamaño de la lesión, podemos decidir una configuración de la reparación. Entonces, en lesiones que no son pequeñas o que son menores a 1,5 cm, nosotros generalmente hacemos una configuración en Y, donde ponemos una sutura superior, traemos como los dos brazos de la Y, los muñones del tendón hacia abajo, y luego ponemos un push lock en la parte inferior, como está en la configuración de la foto de la derecha. Y si son lesiones más grandes, hacemos en 2 filas, como también la foto que mostró ahorita Rodrigo, donde tenemos una aplicación del tendón mucho más efectiva sobre el trocánter. Cuando hay lesiones ya muy grandes, se deben considerar auto o aloinjertos, pero en este caso la mayoría deciden hacerlo por vía abierta, también es el caso de nosotros, y la que más se utiliza es el tendón de Aquiles, que tiene una estructura, digamos, muy conveniente para la reparación de lesiones muy extensas del glúteo medio y menor. Este es un ejemplo de un artículo del 2019 y reportan pues resultados. Bueno, no obstante, es importante tener en cuenta que estos pacientes presentan mucho dolor posoperatorio y que hay que hacer un manejo, digamos, muy integral de ese tema. Y otra cosa importante es que siempre que tenga la oportunidad, o sea, cuando hay una lesión donde yo pueda ver la cara lateral del trocánter, debo reducir el offset de la cadera. Hay unos europeos que escribieron en bursitis crónica, pueden mirar la referencia de abajo si la quieren consultar, en tendinopatía glútea crónica o bursitis que no responde absolutamente a nada, ni siquiera tratamiento endoscópico, a nada. Ellos le sacan como una laja al trocánter mayor, como si estuvieras haciendo una luxación quirúrgica de la cadera, pero se llevan una laja de 8 milímetros a 1 centímetro y la sacan del cuerpo y luego vuelven a pegar esa tapa con 2 tornillos, y eso disminuye el volumen del trocánter y mostraba buenos resultados, pero es un estudio muy pequeño. Ese procedimiento yo solamente lo he hecho una vez y el paciente tuvo una
fractura de esa alhaja, o sea que es importante no dejarla muy delgada y después hice una revisión y le fue bien, pero es una cirugía que tiene muchos riesgos. Una opción que yo veo relevante o importante es si está expuesta la cara lateral del trocánter, como en este paciente que tenía una tendinopatía con un trocánter mayor con una configuración, digamos, muy aguda, yo le puedo hacer una disminución de ese volumen, como ven en la foto de la derecha, que es sutil, pero aplana un poquito el trocánter y disminuye la posibilidad de una recurrencia y yo he notado que eso es bastante útil. Pero no es generando una desinserción del tendón, sino ya los tendones que están desinsertados con esa cara lateral ósea expuesta. Y si hay atrofia grasa, es importante considerar entonces una transferencia del glúteo mayor, que en este artículo está descrita y la pueden consultar y es muy reproducible. Ya Bernardo ha hecho casos de eso, nosotros también, y son pacientes que mejoran, pero pues es una cirugía bastante extensa, que es prácticamente sacar una porción del glúteo mayor y llevarlo a reemplazar la función del glúteo medio. Recientemente, para terminar, se han extrapolado esta cirugía del hombro que se ha usado para roturas del manguito rotador, y ya Smith Nephew, por ejemplo, está distribuyendo este dispositivo que se llama Regeneten, que es una matriz de colágeno de tendón de Aquiles bovino y que se puede utilizar como si fuera un aloinjerto o un autoinjerto sobre el tendón, y este sí se puede hacer por vía endoscópica en una técnica que yo voy a adelantar aquí rápidamente. Miren que es un dispositivo que libera como una araña esa estructura sobre el glúteo medio y después se puede hacer sutura sobre el tendón. Realmente yo hice una búsqueda de la literatura y por eso le puse 3 asteriscos, y en cadera solamente hay 2 artículos a este respecto y ambos son de técnica quirúrgica, uno del 2016 y otro del 2019. Y en hombros sí hay otros artículos ya de seguimiento de pacientes, pero digamos que en cadera esto está pues todavía muy experimental. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy clara tu presentación y muy didáctica. Vamos a finalizar presentaciones con un caso clínico que voy a mostrar y luego respondemos algunas preguntas. Es un caso clínico corto, que también espero que sea didáctico. Ahí están viendo la presentación. Sí, Jory, sí. Sí, doctor, se está Bueno, viendo. perfecto. Esta es una paciente de 62 años con dolor en la zona trocantérica de la cadera izquierda, de 15 meses de evolución, sin antecedente de trauma, que llegó al consultorio donde nosotros, después de haber recibido múltiples tratamientos con analgésicos, AINES, fisioterapia, infiltración, que habían hecho con esteroides 12 meses antes de la consulta, con una mejoría parcial por 2 meses. Un médico deportólogo le hizo infiltración con plasma rico en plaquetas, no sé en qué sitio lo haría, si fue el bursa, si fue intratendinoso, si fue por debajo del tendón. 6 meses antes de la consulta, con mejoría parcial por 2 meses. La paciente se volvió nuevamente con dolor, cojera intermitente. En el consultorio claramente no había dolor intraarticular a las maniobras de evaluación. En la cadera derecha se sostenía, mientras que en la cadera izquierda tenía muy evidente el signo de Trendelenburg, que prácticamente no podía sostenerse. En la evaluación de la fuerza muscular en la cadera derecha con la rodilla en flexión para eliminar la acción de la banda iliotibial, el glúteo medio con buena fuerza, mientras que en la cadera izquierda fácilmente dominable por la debilidad que había sobre esta estructura. Radiológicamente no encontramos ninguna patología intraarticular, no tenía discrepancia en longitud de miembros inferiores, no tenía dolor, como dijimos, de los movimientos de la articulación. Y en la resonancia magnética encontramos entonces estas imágenes que estamos señalando aquí miren en la cadera derecha cómo hay una clara inserción del glúteo medio sobre la faceta lateral, mientras que en la cadera izquierda vemos cómo hay una pérdida o rotura de fibras que se confirman acá con gran edema, que es unas roturas de las fibras profundas muy claras del glúteo medio. En el lado sano con una buena inserción en la parte anterior del glúteo menor, el glúteo menor en la cadera izquierda también con una buena inserción, con conservación de las fibras, pero con una rotura clara de las fibras del glúteo medio en esta proyección axial. Pues fuimos a cirugía, después de infiltrar, hicimos aquí la sección de la banda iliotibial, gran tejido graso debajo, inflamatorio bursal debajo de la
de la banda iliotibial. Es muy importante seccionar esa banda iliotibial bien hasta la parte posterior porque, como dijo Juan Carlos, hay un glúteo mayor grueso en esa parte. Empezamos a resecar parte de esa banda iliotibial, de ese tejido graso y de la bursa que estaba sobre el tendón para limpiar toda esta zona hasta que aclaremos la visión y podamos ver claramente lo que hay del tendón debajo. Y finalmente encontramos el tendón que está íntegro, se siente aparentemente adelgazado y aplicamos este signo de la burbuja, que es este esquemita que diseñamos para mostrarle a los residentes que cuando está roto y uno inyecta ahí, se infla. Y miren cómo en este caso casi que se rompe ese tendón en esa burbuja que está en la parte superior. Entonces ya identificamos dónde está la rotura de la parte profunda. Procedemos a completar esa rotura con el cuchillete, debridamos todo este tejido que hay de mala calidad, que no es adecuado, le dejamos un lecho sangrante abajo y procedemos entonces a la colocación de anclaje, en este caso bioabsorbible, con dos suturas, colocamos uno anterior, que es una cadera izquierda, y luego colocamos uno posterior, y con los mismos instrumentos, como si estuviéramos viendo un monguito rotador del hombro, empezamos a pasar estas suturas para capturar el tendón desde la parte media, anterior y posterior, con estas instrumentos que todos conocemos para el paso de estas suturas. Y luego de haber tomado todas y capturar todas estas suturas y el tendón con una buena magnitud, cerramos. Nos quedó la inquietud en ese momento, decidíamos cubrir mejor y decidimos colocarle una segunda fila para hacer una mejor cobertura del área que habíamos puesto sangrante de ese lecho y lograr entonces una mejor cicatrización. Pudo ser exagerado en este momento, pero lo hicimos. Verificamos que estaba bien insertado el tendón luego del procedimiento. Y estas son las imágenes que hayamos tomado de fotografías dentro del acto operatorio. Esta es la paciente a los 7 meses. Tengo un poco acelerado allí, evaluando la fuerza con la cadera de flexión. Mire cómo recuperó la fuerza. Y eso sí, si sea con cirugía abierta o cirugía endoscópica, vamos a tener grandes equimosis que no nos deben poner en alerta ni tenemos riesgo pues de que esto implique ninguna otra cosa adicional. Esta fue los resultados que presentamos en la Academia Americana en el 2018 con 33 pacientes, 28 endoscópicos, 5 cirugía abierta. 5 de estos 33 tenían rotura de glúteo menor. Ninguno de ellos, quisimos solo incluir los que no tenían pinzamiento femoroacetabular. La mayoría de ellos mujeres, seguimiento de 16 meses. Tuvimos un caso de rotura en una paciente diabética, satisfacción de 8.5, mejoría en la escala de Harris, mejoría en la escala de dolor y mejoría en la fuerza de abducción de verdad, realmente con gran satisfacción de los pacientes. Ahora sí, oigamos si hay preguntas, comentarios. Había una pregunta por aquí que quería hacerle, que nos contestara alguno de ustedes que nos habían hecho, que si en caso de que haya una patología peritrocantérica y una patología intraarticular, ¿por dónde empiezan el procedimiento? Bernardo. Por la parte lateral. Y le doy mi razón. Después después de un procedimiento como el que acabas de mostrar ahí, ese es un procedimiento, como decía Juan, de espacios casi virtuales que hacemos y se matiza mucho el tejido. Se matiza mucho el tejido. Entonces, eh, trato de hacer, yo hago a veces tricompartimental y trato de hacer eso antes y terminar con el compartimento anterior para, para así evitar pues este problema. Perfecto. ¿Alguna opinión sobre reparación de roturas de glúteo medio menor cuando realizan reemplazos de cadera? Sí, Johnny, yo le puse ahí al colega que preguntó que si es muy común encontrar estas lesiones como hallazgo incidental y si en la clínica del paciente no habían síntomas de debilidad de abductores y dolor peritrocantérico, probablemente no pase nada no haciéndole ningún tratamiento a eso. Pero si es un paciente que sí tenía una sintomatología propia de lesión de abductores, yo creo que sería un error no abordarlas. Sí, si hay algunos artículos publicados
en los que hacen el reemplazo articular y de una vez, con mucho cuidado de no abordar el sitio donde está el reemplazo, de colocar anclajes y en ese punto y reparar especialmente las roturas del glúteo medio. Bernardo, ¿algún comentario de esto? No, hay muchos artículos que dicen que casi el 20% de los pacientes que se le hace prótesis tienen algún compromiso del mecanismo abductor, rupturas. Es muy frecuente en el posoperatorio cuando vos no la evidencias o no te percatas de eso, el dolor lateral y a veces pues las personas lo manejan y se demoran y lo infiltran y vuelven y lo filtran y es básicamente que a veces se le pasa a uno. Ese es un tip, o sea, las personas que dan reemplazos de cadera eh, y también lo de preservación lo tiene hoy uno de papayita, es revisar la parte lateral o la inserción del glúteo medio y el glúteo mínimo. Bueno, pero Correcto. depende también del abordaje, ¿no? Porque hay abordajes que incluso desinsertan parte del glúteo. Sí, 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 Hay otros que si son por anterior, pues no te vas a ir a explorarlos, pero si es un posterolateral, pues por sí, supuesto. sí, tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Que si prefieren hacer la reconstrucción con una fila o dos filas, esa pregunta que están haciendo, pues obviamente eso depende del tipo de rotura que se encuentre y como en el manguito rotador del hombro tenemos trabajos que muestran que clínicamente los pacientes pueden ir en forma similar, pero hay una ligera mejor cicatrización y menor riesgo de re-rotura cuando hacen doble fila. No podemos extrapolar eso a la cadera, pero cuando me quedaba alguna inquietud, como en este caso que mostramos, lo hacíamos y no había ningún problema. No sé qué opinen Rodrigo y Bernardo. La verdad es que biomecánicamente es mucho mejor las dos filas. Los detractores dicen que genera más isquemia también en el tendón y por eso es que podría tener alguna implicancia negativa. No he visto Ujú. trabajos comparativos en grupos prospectivos en cadera. Yo la verdad es que con el alto volumen de pacientes que he tenido en mi vida, estos últimos años un poco menos por el tema de la dirección médica de la clínica, no tengo una gran frecuencia de pacientes con lesiones glúteas. No sé si porque no me van a ver o porque no los pesco mucho y hago más el tema intraarticular. En el fondo, pues yo diría que menos del 5% de mis pacientes, o menos incluso, tienen algún grado de patología glútea y de esos, menos del 10% que requiere alguna técnica quirúrgica asociada. Johnny, con Sí, respecto a lo que mencionó el profesor Mardones y una pregunta que hizo un colega en el chat, yo creo que algo importante ahí es que la rotura del glúteo medio, al menos en mi experiencia, son más comunes a medida que tienen más edad, o sea, en mayores de 50. Yo, el 90%, 95% de mis pacientes son mayores de 50 con esa lesión. Porque el colega preguntaba, que creo que es de Venezuela, que la tendencia ya era antes que si el paciente tenía más edad era no hacerle nada. Y en realidad yo creo que es muy raro encontrar un paciente menor de 40 años con una rotura del glúteo medio, excepto que sea un atleta que se generó una lesión pues traumática, pero degenerativa, es muy raro. Yo tengo una pregunta para todos. O sea, cuando vos lees, y es con respecto a lo que decía Juan, cuando vos lees, vos ves que los pacientes que más mal le van es a los pacientes que se demoran en, en, en manejar la patología. Y eso estadísticamente lo muestra. Entonces, cuando un paciente tiene más de 12 meses, ¿cierto? Con esta patología ha pasado por toda la secuencia de manejo conservador y persiste el dolor y persisten en el manejo conservador, son los pacientes que tienen mal pronóstico. Por eso, en la mayoría de las revisiones que vi decía, mire, es tratar de hacer un manejo precoz. La pregunta es, ¿qué es un manejo precoz para cada uno de ustedes? O sea, ¿qué sería para ustedes un manejo precoz? la verdad, Bernardo, cuando estos pacientes llegan a donde, no, a donde llegaban, donde uno llegaban con un dolor ya desesperante. Y realmente lo que yo pensaba que era tener alrededor de 4 a 6 meses, que ya hubieran tenido un tratamiento adecuado. Si tuvieron una infiltración previa, no hacer el procedimiento quirúrgico antes
10 o 12 semanas de haber tenido la infiltración para evitar el aumento de posibilidades de riesgo de infección, pero siempre consideraba como 6 meses, porque es que de verdad, cuando la gente llega con este tipo de dolores, es que de verdad es desesperante el dolor consistente que la gente no puede, incluso la incomodidad para dormir, para sentarse, para levantarse de una silla, entonces eso era lo que hacía Rodrigo. La verdad es que yo creo que el tratamiento real, precoz, agresivo, es importante en esos pacientes, más que dejarlo estar, por lo que ha dicho todo el resto en el fondo, pero siempre yo, sobre todo si es primera vez, que es distinto a un paciente que ya ha sido tratado como el que mostraste tú, de varias formas y ha sido exitoso, no solo ha fracasado, sino que ha tenido éxito el tratamiento, ha durado poco y ha fracasado, por lo tanto ese paciente que mostraste tú, probablemente yo lo hubiera derivado a cirugía inmediatamente en el fondo, pero cuando es primera vez, no hay una gran ruptura, siempre hago el ABC, que es básicamente al menos 10 sesiones de kinesioterapia, la infiltración peritendínea con corticoides, y después pensar si me voy por el lado de las células o de la cirugía, sobre todo si tiene algún tema intraarticular, con el que soy más agresivo todavía. Juan Carlos. No, es una pregunta muy importante, pero pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que en muchos escenarios nosotros ya vemos pacientes que por experiencia sabemos que probablemente van a fallar a terapia conservadora y hay muchos aristas ahí que incluyen el tema médico-legal, etcétera. Un paciente que no lleva mucho tiempo con el problema, aunque tenga una rotura muy clara, no hacerle el tratamiento conservador, pues es complejo. Además, porque yo no sé la experiencia de los otros colegas, pero siendo honestos, esto no es una cirugía de fácil recuperación. O sea, esto es un tema que implica estar en muletas un tiempo importante para el paciente, puede generar un dolor posoperatorio que en algunos casos me ha tocado manejar la ansiedad de los pacientes hasta 6 meses después de la cirugía. Entonces no es tampoco una cirugía que el paciente a los 15 días está perfecto. Entonces, por eso yo creo que siempre hay que intentar el manejo conservador y sin embargo yo pienso que cuando ya han pasado más de 6 meses o ya otros colegas que le remiten a uno le han hecho todo el manejo conservador, pues ya no tendría mucho sentido repetirlo, pero no lo considero nunca como la primera opción, aunque sé que el tratamiento agresivo precoz puede tener ventajas, pero yo creo que ante una falla, si no habías hecho ningún otro paso, puede generar problemas. Perfecto. Preguntan algo acerca del posoperatorio, si utilizan ortesis y cómo hacen el posoperatorio de estos pacientes. Pues yo personalmente nunca utilicé ortesis en el posoperatorio, permití apoyo desde el día siguiente, evitar abducción activa, que no se haga abducción activa, sino solo pasiva, cuando está recostado, que deje caer sus piernas y que cierre con aductores, está bien, pero que no lo haga en forma activa antes de las 6 semanas. Y fortalecimiento como el hombro, tampoco nunca antes de las 12 semanas. El movimiento de flexión no habría problema en hacerle ninguna restricción se requiere. No sé cómo lo ha manejado usted, Bernardo, Rodrigo, Juan Carlos. Yo no, Johnny, sería no, bueno decir que la ortesis a la que se refieren es una que va a la cintura y al muslo de la cadera operada que La que restringe, usamos en los hamstring, sí, restringe la abducción. Yo nunca la usé y tampoco. lo que me describían los que la usaban es que tiene una adherencia muy baja. sí, es que yo me acuerdo que hasta para el pinzamiento femorotabular, Philippon sacó una ortesis para mantener el paciente con una restricción de movimiento, sobre todo los de abducción, y eso, la adherencia era muy baja y casi que el paciente tenía que hacer mucho más esfuerzo, o sea, si uno lo que quería era no hacer una acción activa con estos músculos, pero lo que hacía era empeorarla. Yo no pongo ortesis, la rehabilitación que yo le hago es muy similar. Ahí le restringo ciertas cosas en la parte de rehabilitación. Yo tengo unos protocolos que nosotros hicimos, ¿cierto? Y donde las terapeutas tienen claro el cuento y le restringo el apoyo muy similar a cuando hago un pensamiento femoral tabular. Perfecto. Había otra pregunta para que vamos terminando del doctor
Recomiendan, bueno, ya se estaba ya contestado. Doctor Márquez, la pregunta de Miguel Sánchez Otamendi. Si falla el tratamiento artroscópico, ¿hace revisión abierta o artroscópica? Yo creo que la condición para decidir eso es de acuerdo a la calidad del tendón que estemos viendo, que estemos tratando de identificar en la imagen de resonancia magnética, si no hay atrofia grasa importante, si sí es reparable o no. En caso de que no sea reparable, hay que recurrir a la técnica que nos mencionó Juan Carlos y que Bernardo tiene experiencia también de hacer transferencia bien sea al glúteo mayor o a lo injerto. Pero si es un tendón que conserva cierta calidad, que no tiene una atrofia ni retracción grande, se podría hacer endoscópica. Pero igual, como lo dijo Bernardo, si usted tiene alguna inquietud, lo hace en forma abierta y el resultado es muy similar. Bernardo. Generalmente uno en la primera cirugía sabe exactamente cómo está la persona. Yo tengo muy en cuenta cuánto tiempo duró, qué tipo de tratamiento le hicieron, qué tanto estuvo expuesto para ver para deducir la calidad del segmento tendinoso que está ahí. Si se arrancó, yo lo hago abierto y hago como lo que mostró Juan, lo que tiene mi Nephew, que es un parche que por ahí, yo cojo fascia lata, como igualito le dejo un rombo ahí, lo hago abierto, y ese segmento que saco del rombo, ¿cierto? Lo adhiero y lo suturo sobre el tendón. Eso lo he hecho alrededor de unas 5 veces, 5 o 6 veces. El doctor Corea creo que ha estado en 1 o 2 que hemos hecho de estos pacientes. Perfecto, vamos aquí con una última pregunta de Juan González. Después de un reemplazo total de cadera con abordaje anterolateral y con arrancamiento de una parte del trocánter, tiene más de 8 meses de postoperatorio, no tiene dolor, solo cojera. ¿Se puede intentar una reinserción? Debe. Yo diría que sí, pero si el fragmento es grande, porque él habla de una abulsión, yo lo haría abierto. No, sí, debe y es abierto, claro. Si esa abulsión no sea así, pero yo no entiendo si lo que dice Juan es arrancamiento así de una parte del trocánter, esa abulsión ósea, tiene que hacerse, claro. Y me imagino que la cojera habla de una cojera de, de, Significativa, de Trendelenburg, pues, de déficit de los autores. claro. Perfecto, bueno, no, muchas gracias a todos. Excelentes presentaciones. Creo que ha sido muy útil para las personas, o por lo menos eso esperamos y que se sigan animando con este procedimiento, que se sigan metiendo en este cuento, porque como le he dicho al Mosco, necesitamos personas que aprendan cada vez más de esto, porque hay innumerable cantidad de pacientes y tenemos aquí en Colombia los sitios donde pueden ir a entrenarse y aprenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Johnny, a todos, gracias, espectacular, que les quiero decir. Casi que todo el tiempo, muy pocas personas están. Así es de que felicitaciones, porque usualmente con nosotros en rodilla y hombro la gente después de una hora comienza a irse. Muy interesante, por ejemplo, para mí escuchar esto, porque a uno le llegan estos casos y uno cree, uno siempre le echa la culpa a la bursa. Ahí decía Juan, pues, y mostraba a Bernardo, la bursa es casi que es el menor problema, ¿sí? Y uno siempre tiene que insistir, uno como médico de rodilla y hombro trata estas cosas y les manda la terapia, la infiltración, las ondas de choque, cuando son refractarias, etcétera. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Es importante la bursa después de una cirugía de estas? Porque uno tiene normalmente una bursa y la bursa, en este caso, ayuda mucho en el tema de la fricción. Entonces, mi pregunta es, cuando ustedes hacen esto, ¿se preocupan por la bursa, la resecan o la dejan o cómo es eso? Ahí hay un tema y es que en el pasado se pensaba que era superior la técnica sin cortar la banda iliotibial, pero ya salió un ensayo clínico, pocos pacientes infortunadamente, donde compararon eso y se demostró que era mejor la donde había una tenotomía de la banda iliotibial, pero tiene que hacerse pues de maneras, digamos, respetando pues la anatomía. Y yo creo que si uno hace corte de la banda iliotibial, no importa haber quitado la bursa, pero como uno cuando no corta la banda iliotibial, igual uno nunca quita el 100%, yo creo que siempre queda algo de bursa que hace la función
y yo creo Siempre que queda. ya como la respuesta. Claro, pero la URSS hay que quitarla, porque es que lo que uno encuentra ahí es un tejido, sobre todo cuando lleva mucho tiempo, es un tejido casi que fibroso. Muy hipertrófico. Sí, Bernardo, pero cuando uno, en los casos que me ha tocado revisar, que yo creo que a todos nos ha tocado, uno entra y uno vuelve a ver bursa, como un Claro, tejido Eso iba a fibroso. decir yo. Esos son tejidos que se regeneran cuando, Es imposible fácilmente. resecarlo todo, es imposible resecarlo todo. claro, difícilmente quitas todo y eso entras y volvés a ver el tejido. ¿Y cuál es la tasa de ruptura en términos generales? Obviamente supongo que el tamaño, bueno, la edad, la calidad, etcétera, pero en promedio así, como tenemos nosotros en el hombro, ¿cómo es la tasa de ruptura después de operado? No es, Está no por es tan- debajo del 10%, muy poco. pero no es tan grande como la del hombro. La del hombro es muy alta, demasiado alta. Es baja, pero tiene muchas variables. O sea, la variable es de la edad, el tiempo que duró con el síntoma, ¿ya? Y de la calidad de tejido que vos encontrás allí. Lo que hablaban los estudios, llegaban hasta entre el 7 y el 13%, ¿entendés? O sea, es el 10% de rupturas pero generalmente eran esos pacientes que lo habían tratado por muy largo tiempo y le han hecho múltiples tratamientos, infiltraciones con esteroides, etcétera. Pero eso, digamos que hay que aclarar que se refiere a las rupturas sintomáticas, porque si usted le hace resonancia a pacientes de reparación del glúteo o de manguito rotador, muchos van a ser reportados como que hay rupturas parciales todavía, pero las sintomáticas son esos valores, pero las asintomáticas deben ser más. Correcto, Juan, similar Juan, al hombro. tengo una curiosidad porque Eh, como tú sabes, todo- el todo- hombro, en el hombro se utiliza la bandeleta para hacer injertos. ¿Qué consecuencias trae para una persona sacar la bandeleta en un cuadrado grande, como conoces, Johnny, para hacer una reconstrucción capsular? ¿Eso tiene alguna consecuencia, sacar todo ese o no, o nada? Desde el punto de Para, vista fisiológico como de función, no. Lo que pasa es que en algunos de esos pacientes que me tocó ver que hicieron esa cirugía para tomar injerto para el hombro, había alguna persistencia de dolor y fibrosis cerca del sitio de la toma, pero funcionalmente no hay como mucha implicación de esto. Lo que afecta ahí es el hecho de que anatómicamente no es posible hacer una tenotomía completa de la banda iliotibial en esa zona peritrocantérica. Tiene que ser en la rodilla abajo, como se hace en otros casos para liberar la banda iliotibial en síndrome de la fascia lata. Pero en el peritrocantérico, adelante tenés el tensor de la fascia lata, atrás tenés el glúteo mayor. Entonces no debe haber temor, pues, porque se va a desfuncionalizar esa estructura. Pero sí hay una liberación muy extensa, sí se puede producir una atrofia del glúteo mayor. y el secreto es tratar de no cerrarla. ¿Eh? Sí, Sí, no, amor. eso es claro. Es que Manuel estaba preguntando es ¿Eh? cuando se toma injerto de la parte media de la Sí, o banda sea, Sí, iliotibial para amor. ponerla, no en la zona trocantérica. eso, Pero sí eso es claro lo que ustedes están diciendo, ¿Eh? es muy claro. molesta si usted trata de cerrarla. Si lo deja abierto, Claro, es sí, eso no muy... se cierra. Es más, se debe resecar un poco para que en caso Exacto. de que cicatrice un poco expandida y Ajá. no haga más presión o haga menos presión sobre el trocante. Sí. De verdad, muchas gracias a muy todos. bueno, muy bueno. Bueno, Muchas gracias. Los comentarios han sido muy positivos. A todos ustedes, a todos los conferencistas, a Rodrigo Mardones desde Santiago por trasnocharse, porque el hombre ya Rodrigo son que las está 11 de la noche, dormido. Muchas gracias, el hombre Rodrigo. ya son las 8, a 11 de la noche, a todos, a todas las 60 personas que nos acompañaron, que todavía siguen 75. ahí al frente, a César Arango, que lo veo ahí, Uy, a Emilio, veo un combo grande. Así de que por ser nuestro primer esfuerzo, 60 personas me parece un hit, la verdad. No sé si eso Manuel, es. y muchas gracias Sí, a sí, Rodrigo. Pablo Corea, que nos llegamos a ha apoyado en todo esto, 75. Pablo. Ah, sí, yo no. Sí, Eso, 75. Bueno, 75, espectacular. digamos. Espectacular, espectacular. Bueno, esperemos que en febrero el otro tema sea muy, muy, muy chévere y de verdad ojalá nos veamos en Gracias. Medallo. ¿Cómo se llama? No sé si es Medellín o Cali, la sucursal del cielo, pero es parecido. Me pareció. Perfecto, muchas gracias a todos, Rodrigo. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y espero que haya sido útil para todos. Nos veremos en la próxima.
Feliz noche. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Chao, Sabas. Ahí veo a Sabas. Chao. Gracias, De Juan. Guatemala chao. nos están acompañando. Chao, chao. Bueno, hermano, chao. Un gusto, se Gracias. cuidan, adiós. Chao, Sabas. Tiene que escuchar.